Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Sí, sé de dónde procedo. Insaciable cual la llama, quemo, abrazo y me consumo. Luz se vuelve cuanto toco y carbón cuanto abandono. Llama soy, sin duda alguna. Friedrich Nietzsche. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí Don Pisador transmitiendo a su podcast Derivaciones. Como he venido manejando en esta segunda temporada, tengo esta idea de hacerlos más partícipes de lo que está pasando dentro de Derivación. Y pues bueno, este es el primer episodio que supongo va a requerir mucha edición y también gracias a sus comentarios donde no voy a leer. Normalmente Derivaciones, los capítulos de Derivaciones, los episodios, los trato de formalizar, los trato de escribir y posteriormente pues ya leo ante el micrófono, trato de darle un poco de énfasis a ciertas palabras que de acuerdo a lo que había escrito pues trato de que así sea, ¿no? De que se tenga ese como que bagaje, ¿no? Relacionado con algo que ya fue pensado para, pues digamos, contra toda regla siniestra de los podcasts, pues no hacer algo improvisado. Sin embargo, bueno, recibí algunos comentarios donde me pedían que dejara de leer y que empezara ya a manejarme un poquito más como el podcast tradicional, donde uno expresa un poquito más las ideas, un poquito más la situación esta y repite mucho, un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito. Pero bueno, entonces empezamos. El tema de hoy es un tema muy especial y se lo debo a muchas personas que me lo han pedido. A veces uno aborda ciertos temas en pláticas, etcétera, y no se da cuenta de la influencia que puede llegar a tener sobre otras personas. Entonces, ahorita me piden, que me solicitan que aborde este tema. El tema como tal es la espiritualidad, ¿sí? Sin embargo, a este episodio lo llamaré espiritualidad realista. Entonces, bueno, empecemos. La espiritualidad como tal a veces es una cuestión hasta de moda. Obviamente, una persona que hace yoga, tú puedes pensar que es muy espiritual, ¿sí? Hay gente que hace yoga de manera física, ¿sí? Solamente por los ejercicios, por el estiramiento, por lo bien que le hace a su espalda o algún padecimiento. Entonces, una persona que hace yoga no en automático tiene que ser una persona espiritual. La espiritualidad, cuando no es una moda, es una cosa diferente. Por ejemplo, todo el mundo podría pensar que Tom Cruise, con su famosa cienciología, es una persona espiritual. Yo no lo sé, no lo conozco. Ustedes tampoco. Ustedes han visto lo poco o lo mucho que se desarrolla en una pantalla, dirigido por un director, etc. Pero bueno, a veces también nos dejamos llevar por otras cosas, como este asunto de la yoga, que así de repente también hay gente que practica ciertas creencias orientales y por tal pensamos, ¿no? Debe ser muy espiritual, ¿no? O sea, y a veces la gente confunde muchas cosas y especialmente en esa cuestión de la espiritualidad se confunde con religiosidad, ¿sí? No creo que sea lo mismo. Yo siento que son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir desglosando. El asunto de estas cuestiones super espirituales que vienen de Oriente, sus monjes pelones que usan sus turbantes o bien sus batas estas muy bonitas, colores muy bonitos, etcétera. Tampoco creo que eso sea la espiritualidad, ¿no? Habrá quien sí lo crea y lo defienda. Yo en lo personal me parece que nuestra espiritualidad de Occidente está más amarrada y más enfocada en lo que es la filosofía griega. Un poco de estoicismo, quizá algo de Diógenes. Yo no creo que para ser espiritual haya que estar prendiendo inciensos ni sándalo, ¿no? Yo creo que inclusive una persona que lee a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por muy molesto que me sea, que siente y que de alguna forma se supera con todas esas lecturas motivacionales inclusive. Siento que eso es ser todavía un poquito más espiritual, ¿eh? Existe gente que después de leer el manual del guerrero de la luz, o sea, escuchen esto, el manual del guerrero de la luz, pues se convierte en una mejor persona, ¿sí? Porque emprendió
entendió que sus actitudes a lo mejor no eran las correctas y las está cambiando. Y eso lo hace una mejor persona, lo hace inclusive una persona espiritual. Que precisamente la espiritualidad se puede dar de muchas maneras. Hay gente que cree en la reencarnación, lo cual pues es bueno, porque al final, pues sabes, tienes esta creencia de que te mueres y que puedes reencarnar y seguir viviendo la vida. Eso llamarlo pues, es espiritualidad. Pero tampoco voy a permitir, al menos yo, que de niño me curaron de espanto. Sí, me apretaban la cabeza y me decían, aquí estás, aquí estás. Entonces yo no puedo permitir que venga un oriental o alguien que se dice muy espiritual y que de repente me diga, no, es que esa es una falsa creencia. ¿Por qué, maldita sea? Si esa era la espiritualidad que mi abuelo, sí, me enseñó. Curar de espanto, dirás, ay, es una superchería. Bueno, pues ponerse un diamante en la frente, ¿sí? Una piedra preciosa en la frente, pues a mí también se me podría antojar una superchería. Ya no les hablo de los famosos amarres o la loción de ven a mí, ¿verdad? A veces creemos y pensamos que en Occidente somos como ligeros, ¿sí? Y que la profundidad viene de Oriente. Y que las mandalas y que los astros y que la cuestión hindú nos va a hacer espirituales, por usar una maldita vara. Admiro la posición de Flor de Loto. Admiro la gente que medita. No admiro el tercer ojo. Se me hace una superchería. Pero sí creo que la espiritualidad al final debe fomentar un crecimiento interior. A veces todo esto que les platico, estos antecedentes que les digo, o sea, tiene que ser de esa manera. Si Tom Cruise creciera, bueno, Tom Cruise nunca va a crecer, me refiero de manera interna. Si Tom Cruise creció con ese asunto de la cienciología, bueno, para él eso es espiritualidad. Lo hizo un ser mejor. A mí que me curaran de espanto, siento que me hizo un ser mejor, o al menos un buen nieto y un buen sobrino, porque me dejaba que me curaran de espanto. Hay gente que escucha, ve, lee esos memes de superación y de motivación y le va bien. Pues eso es espiritualidad, porque está haciendo las cosas diferentes. La espiritualidad para mí es este concepto donde el ser humano, digamos que tiene contacto consigo mismo y eso lo hace crecer. No sirve de mucho aventarte todos los libros de filosofía, leer todas las oraciones del Dalai Lama, si nada de eso lo vas a aplicar en tu vida. La espiritualidad tiene que ser así. Por eso le llamo realista, aunque en realidad podría ser una espiritualidad práctica. Pero bueno, avancemos. Ustedes saben que hay muchas escuelas de pensamiento. En el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el este o en el oeste. Hay infinidad de lecturas. Nos podemos, no sé, documentar mil cosas. Como les decía, aventarnos todos los libros de filosofía. Así habló Zaratustra. A mi personal fue un libro que me cambió la vida. Pero a mucha gente le cambia la vida el manual del guerrero de la luz. Yo digo, adelante. Si realmente te cambia la vida, si realmente entiendes que esa espiritualidad que te ha hecho crecer como ser humano, la puedes aplicar en tu vida. El desarrollo interno, el desarrollo personal, debe estar siempre relacionado con cuestiones donde de alguna forma yo pueda constatar que me está yendo bien, que soy una mejor persona y eso me ayuda a ser feliz. Tú puedes desarrollarte con un arte marcial, que no necesariamente tiene que ser karate. El tai chi, por ejemplo, es otra de esas artes marciales donde tú puedes hacer que tu cuerpo, digamos que entre como que en sintonía. Mucha gente dice, sí, en sintonía con la naturaleza. Ni siquiera es eso. Simplemente que entre en sintonía contigo mismo. Que te haga sentir bien. Que cada momento del día tú sepas
hacia dónde vas y qué es lo que quieres. No es fácil encontrarlo. Si no, esos famosos coaches de vida, pues no tuvieran chamba. Muy importante el descubrimiento interno, aprender a conocerse. Hace muchos años leí que en el templo de Delfos, que estaba dedicado al dios Apolo, cuando tú llegabas, tú le podías preguntar lo que quisieras al dios y te contestaba a través de su pitonisa o su sacerdotisa. Sin embargo, escrito afuera del templo, antes de que tú hicieras cualquier pregunta, antes de que entraras al templo, estaba escrita una frase que dice: conócete a ti mismo. Una vez que tú te conocías a ti mismo, le podías preguntar al dios Apolo lo que querías. Sin embargo, la respuesta del dios Apolo podía haber sido silencio, porque tú ya te conocías y ya sabías cuál era la respuesta a lo que querías. Así de sencillo y así de profundo puede ser la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad debe ser real, o sea, no fake. No irme a rezar a la iglesia o a hacer posiciones de yoga o a vestirme o a pelarme como los monjes tibetanos y que todo siga igual. O sea, si realmente voy a ingresar a una escuela para aumentar o profundizar o descubrirme a mí mismo, incrementar mi espiritualidad, pues debo de hacerlo y empezar por cambiar, por ver qué puedo tomar de esas escuelas de pensamiento, de esas, si me meto a Bellas Artes, si trato de hacer un diálogo conmigo mismo, o si consulto a uno de estos profesionales de la espiritualidad o a un coach de vida. O sea, hacerlo y entender que realmente quiero cambiar mi vida, que quiero ser mejor. No solamente hacerlo por pose, ¿no? Es bien importante que cuando hacemos estos tipos de descubrimientos internos, o sea, nos demos cuenta que hay un largo camino para conocernos, que hay un largo camino para redescubrir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, que es al final esta cuestión de la espiritualidad muy asociada a esa gran lucha entre el orden y el caos. El orden significa esto precisamente, encontrarnos con ese yo interior que nos va a ayudar a que el orden se restablezca, que podamos hacer de lado el caos, ese caos que nos estresa, que nos abruma, porque precisamente cuando buscamos una escuela de pensamiento, cuando buscamos una filosofía para ver la vida, es porque realmente en nuestro entorno es un caos, no estamos bien, ¿sí? Entonces este tipo de escuelas, este tipo de situaciones nos van a ayudar a crecer, a ser mejores. Es un poco complicado, yo lo sé. Nadie tiene una fórmula perfecta, ni el que hace yoga, ni el que se viste con no lo quiero decir, ¿verdad? Pero bueno, el que trae una toalla en la cabeza. O sea, a veces uno sí se deja llevar por ciertas corrientes de pensamiento, pero pues la verdad es que hay que comprender y entender que lo hacemos porque nuestra vida es un caos y lo que estamos buscando es ese orden. Entonces, bueno, como siempre y nuevamente, los invito en realidad a documentarse respecto a todas estas ideas, a todas estas corrientes, a toda esta manera de enfocarnos para obtener espiritualidad. Y créanme que realmente van a encontrar mucha documentación, porque la humanidad, desde que inicia sobre la faz de la Tierra, siempre ha buscado precisamente una manera de estar mejor, como individuo y como sociedad. Por eso es importante también convivir con nuestra familia, convivir con nuestros amigos, de alguna forma tener este roce que nos permita ampliar nuestros horizontes. Hay que manejar muchos aspectos de nuestra vida, cosas que quizás estamos haciendo mal, que podemos hacer mejor. Es bueno consultar expertos, pero una vez que ya esté documentado, porque a veces esos famosos expertos, esos profesionales de la espiritualidad, pues no lo son tanto, especialmente cuando uno ya tiene un bagaje
y conoce respecto a escuelas de pensamiento y cómo llevar mejor las cosas. Pero bueno, sí es importante conocer expertos, gente que sepa del tema para también crecer, ¿no? Y por último, pues bueno, nuevamente refiriéndome al templo de Delfos, pues lo más importante es esto: conócete a ti mismo. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.